Bueno, buenas tardes. Pedro me ha dejado solo, dice que me presente yo. Bueno, yo soy Adolfo Lozano, y encima me quito la mascarilla. Soy el coordinador del proyecto Intelipac. En primer lugar, pues agradecer a la Cátedra Telefónica, aunque no me oiga Pedro, haberme invitado a esta jornada. Y mi proyecto, el proyecto que estoy coordinando es una aplicación del Deep Learning a la identificación de cultivo a partir de imágenes de satélite. Entonces va a enganchar un poco con la jornada de mañana, que también es aplicación de Deep Learning. Como veréis que se aplica a todo. ¿Vale? Aplicar ahora Deep Learning, sobre todo para informáticos, pues con las herramientas y el software que hay, es relativamente fácil. Nosotros hemos desarrollado un software, también con Deep Learning, donde la parte fundamental, la que más nos ha costado, es el desarrollo de cómo preparar los datos para alimentar a esa red neuronal. ¿Vale? Pues comento también rápidamente, porque sabemos que estamos cansados y ya estamos fuera de hora, un poco el proyecto. Entonces, en el contexto de la Unión Europea, lo que quiere es que las ayudas de la PAC, en vez de hacer visitas al terreno, como se hacen ahora por inspectores, se haga todo de forma sistemática monitorizada, ¿vale? A partir de las imágenes de satélite. Entonces, con esta idea, la Consejería de Agricultura se puso en contacto con varios grupos de aquí de la Politécnica para hacer el desarrollo de software que haga ese control de identificación de cultivos a partir de imágenes de satélite. Sabéis que el proyecto Sentinel-2 es un proyecto también de la Unión Europea, donde de forma gratis nos podemos descargar las imágenes que hay en todo el mundo de satélites que pasan cada 5 días. Esa información la podéis descargar vosotros y utilizarla en vuestras aplicaciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se obtiene de estas imágenes? Pues son 12 bandas de frecuencia, donde está el RGB también, donde se ve la evolución, en este caso de un cultivo, a lo largo del año. Ese es, digamos, el material que usa nuestro desarrollo para hacer la identificación de cultivo, ¿vale? Como ahora contaré. Entonces, si yo tengo la evolución de un cultivo a lo largo del año, sé su evolución fenológica, sé cómo se va comportando, cómo va creciendo, cuando se cosecha, etc. Si tengo muchas parcelas identificadas, soy capaz de aprender el patrón del tomate, del trigo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, digamos, la alimentación de una red neuronal es cuando tiene gran cantidad de datos. Es como funciona. ¿Vale? Entonces, este ha sido nuestro caso y os voy a contar aquí un poco la experiencia. El proyecto pues tiene varios grupos de investigación de la Universidad de Extremadura, ha sido desarrollado desde cero en la Universidad de Extremadura, y hay desde ingenieros agrónomos, ingenieros en teledetección e informáticos para hacer este proyecto. En 2019 hicimos un piloto para generar los patrones de 4 cultivos. Cogiendo información de parcelas de años anteriores, identificamos el cultivo del tomate, arroz, tabaco y maíz, ¿vale? Con unos resultados muy buenos. Ya en 2020 lo aplicamos ya a una zona mayor, de forma más sistemática, con 114 patrones. Cuando digo patrón, es el patrón del tomate a lo largo del año, de la avena a lo largo del año, y somos capaces de identificar cómo coincide una parcela con este patrón. ¿Vale? Esta es un poco la idea. Y ahora en 2021, acabamos de finalizarlo, lo hemos hecho para toda la provincia de Badajoz. Estamos hablando ya de una cantidad enorme de información de la PAC de este año, ¿vale? Con 154 cultivos diferentes y grupos, ¿no? Entonces, la idea de este proyecto es identificar información de parcelas de cultivo de años anteriores para generar los patrones, los modelos que identifican una parcela, ¿vale? Y ahora os digo la singularidad. Como no hay mucho tiempo, voy a ir un poco rápido, pero para que os hagáis una idea, los servidores de Sentinel proporcionan imágenes que están almacenadas desde el año 2017 con mayor precisión. ¿Qué pasa cada 5 días? Es decir, al año tenemos unas 70 imágenes de una parcela que hay en Extremadura. Por otro lado, la Junta de Extremadura nos proporciona las declaraciones gráficas, los polígonos que delimitan cada una de las parcelas. Si tienen la imagen y tiene el polígono que lo delimita, podemos identificarlo y extraer los píxeles interiores.
¿vale? Entonces, si almacenamos esos píxeles, identificamos un cultivo, ese píxel corresponde al tomate durante todo un año. ¿Vale? Pero estamos hablando de una cantidad ingente de información. Esta es la parte principal del proyecto, preparar los datos, porque luego aplicar Deep Learning es relativamente sencillo. ¿Vale? Pero este proceso de recoger la información y almacenarla, identificarla en una base de datos, ha sido lo que más nos ha costado. Porque además no solo eso, hay que también preparar los datos. No se ha mencionado, pero el gran problema de la sensorización, de la monitorización, son las nubes. Cuando hay un periodo de nube, por ejemplo, en un mes, no tienes información de todo ese periodo. Y además suele coincidir que es una gran extensión, entonces no vas a ciega, no sabes en esa parte qué es lo que ha pasado. Es difícil generar un patrón cuando te falta información, cuando tienes tanto ruido. Entonces, otro de los algoritmos que hemos implementado también nosotros, aplicaciones y demás, es cómo tratamos esa información, cómo interpolamos la información. ¿Vale? Decía Carlos con gran tino que el NDVI, pues, en fin, puedes ver un poco la grafiquita. Realmente no sirve para nada. Bueno, al que sabe, pues sí sabe, ¿no? Es capaz de identificar a ojo la curva del tabaco, incluso la variedad o el tomate, lo que sea. Pero nosotros no jugamos con esos índices, sino con la información pura. Daos cuenta que esos 12 sensores es la información pura. Algunas de esas bandas pues no va a servir, no tiene utilidad para el Deep Learning. Pero nosotros le damos toda la información. Las redes neuronales, digamos, la característica que tiene es que potencia aquella información, aquellas características que son más significativas y la mezcla de estas características. Entonces, nuestra idea fue darle toda la información en bruto, con todas las imágenes, las 70 imágenes en bruto, y que aprendiera, sabiendo que habrá periodos para ciertos cultivos que no tengan interés. Por ejemplo, en diciembre, ¿para qué le va a dar información del tomate? Cuando no. Pero nosotros le damos todo en bruto, para que aprenda. Bueno, pues los resultados han sido muy buenos. En esos 4 cultivos, que además son mayoritarios, hemos tenido una identificación superior al 98%. Eso para la identificación de patrones es excelente, es muy bueno. Lo hemos extendido a otros cultivos y está claro que mientras más parcelas tengamos de años anteriores de ese cultivo, mejor va. Aún así, no bajan, digamos, la identificación menos del 70%. ¿Vale? Entonces, como os decía, la parte principal ha sido desarrollar todo este software de descarga automática de imagen, automática y pasiva. Estamos hablando que nosotros le damos a la máquina de churro, empieza a descargar la imagen, cogemos la declaración gráfica, la ponemos, los píxeles los identificamos según el cultivo y lo almacenamos en la base de datos. Eso lleva muchos meses con máquinas buenas. Lleva muchos meses, sobre todo la descarga de imágenes y todo esto. Y trabajamos a nivel de píxel, no a nivel de parcela. Estamos dando toda la información. Un píxel sería la evolución de 12 bandas por 70 imágenes. Ese es el ejemplo de entrenamiento de la red neuronal. Y tenemos millones de píxeles para un cultivo. Entonces, si hay cultivos o parcelas que son un poco diferentes, pues la red neuronal pues, las ignora. ¿Vale? Porque es capaz de hacer el patrón de ese cultivo por la media. Y además está aplicado en Extremadura. Estos patrones no son patrones universales que pueda tener Google y tal, sino son realmente de la PAC de Extremadura. Y podríamos, si se requiere, hacer patrones específicos para una zona o para una variedad de cultivos o en una franja de meses, ¿no? Bueno, pues esta es la idea. Una vez que tenemos identificados los patrones, preparamos los datos, podemos hacerlo, como os digo, de todo el año y que aprenda red neuronal, o los ingenieros agrónomos, mira, no gastes tanto tiempo ni tantos datos, ni generes tanto ruido, y solo mira 6 meses, que son los significativos de este cultivo, porque es de invierno o lo que sea. ¿Vale? Preparamos los datos y se los damos a la red neuronal para que haga los patrones. Es decir, una vez que tenemos los patrones, que estamos hablando no solo de un año además, porque también el patrón puede estar supeditado a lo que pase en un año, como la catástrofe del tomate este que hubo, pues claro, entonces el patrón va a aprender que ahí va a bajar. Pues lo que hacemos es darle de todos los años que tenemos, de 3 años. Y el año que viene pues será de 4, etc.
Entonces va, digamos, el modelo de cada cultivo va a ir aprendiendo de todas las parcelas, de todos los píxeles de ese cultivo durante muchos años. ¿Vale? De forma que será más preciso, está siendo cada vez más preciso. Si antes teníamos el 97, luego llegamos al 97,6, ahora al 98, y puede que llegue un momento que ya no ganemos más. Pero es un nivel de acierto pues, muy, muy aceptable. Entonces, con los patrones de cada uno de los modelos que hemos aprendido de los años anteriores, lo ponemos a funcionar. Es decir, lo que quiere la Junta es que casi en tiempo real le digamos qué parcelas se identifican con el cultivo que ha declarado el agricultor. ¿Vale? Si no ha sembrado lo que dice que ha declarado, pues igual se hace una inspección. ¿Vale? Entonces, con las imágenes del Sentinel en tiempo real y con los polígonos del año en curso, lo que hacemos es darle al sistema, darle a la Junta el listado de las parcelas que se identifican, que cumplen con lo que han solicitado en la PAC. ¿Vale? Esto es un poco el esquema del proyecto. Entonces, como os decía, si una imagen de Sentinel la descargamos de sus servidores y tenemos la declaración gráfica, es decir, el polígono en concreto que ha pedido el cultivo, y sabemos el cultivo que ha pedido, pues trigo o maíz. Lo que hacemos es coger cada uno de los píxeles interiores y los almacenamos en nuestra base de datos. Y un píxel de dentro, recuerdo que son 12 bandas, son 12 números que nos proporcionan información. Esto lo hacemos con las 70 imágenes del año. ¿Vale? Os hagáis una idea, en un solo año del tabaco son 50 millones de píxeles. Claro, eso, el que sepa un poco de Deep Learning, es mucha información capaz de hacer un patrón con gran precisión. ¿Vale? Eso para un año. 3 años son 150 millones de píxeles para aprender un modelo. ¿Qué es lo que hace una red neuronal? Pues lo que hace es coger las características significativas de todo ese ejemplo de entrenamiento. Yo recuerdo que un ejemplo de entrenamiento son muchos días del año y muchas bandas. Habrá meses que lo desprecie porque no sea capaz de aprender, de diferenciar un barbecho del maíz, pero es que igual es lo que debe. ¿Nos cuenta esto a estos modelos de entrenamiento? Le estamos dando ejemplos positivos, indicándole, mira, esto es un píxel de avena, esto es un píxel de avena, esto es un píxel de avena. Entonces va cogiendo, digamos, las características comunes. Y le digo, mira, esto no es un píxel de avena. Le estoy dando barbecho, le estoy dando cítrico, le estoy dando trigo. Entonces ve las características significativas, importantes y diferenciadoras para generar ese patrón. ¿Qué cuáles son? Ni idea. Deep Learning. No sabemos qué meses ha cogido, qué combinación de cosas, de banda ha cogido para generar ese patrón. ¿Vale? Pero el caso es que funciona. La efectividad es muy buena. Si veis, lo que hace el patrón es identificar, ya os digo, un píxel. La lástima es que el píxel son 100 metros cuadrados, 10 por 10. Es un punto gordo. Claro, para identificar encinas o árboles pues es más difícil, pero para un cultivo, como va, digamos, variando su crecimiento, su siembra y su cosecha, pues es más fácil diferenciarlo. Entonces, lo que hacemos es cuando nos dan una declaración gráfica para que la analicemos, una parcela, identificamos cada uno de los píxeles. No la parcela entera, sino cada uno de los píxeles. Es decir, puede que una parte esté cumpliendo el patrón y otra que no. Eso es muy bueno porque puedes saber a qué parte de la parcela se está diferenciando del patrón que ha declarado. Incluso en tiempo real, ya os digo, cada 5 días. Entonces se puede saber si tiene una falta de riego en tiempo real, si tiene alguna plaga o alguna otra cosa. ¿Vale? Entonces, digamos, la característica del proyecto es que esto se hace en tiempo real. Tiempo real cada 5 días. ¿Vale? Y de forma masiva.
¿vale? Entonces, incluso, ya os digo, podemos generar, y hemos hecho, modelos dándole todo el año, pero también podemos generar modelos sin ningún problema, ya que tenemos los datos identificados en nuestra base de datos, atacar al proceso, por ejemplo, de siembra. Saber quién está sembrando fuera de tiempo. Incluso avisar al agricultor si fuera necesario. El sistema es flexible para mirar toda la curva fenológica o cada una de las partes del cultivo. ¿Vale? Y como os digo, la detección de nube. Daos cuenta que esto puede ser una imagen, ¿no? del Sentinel. Daos cuenta que si esta es la finca, claro, la información de los sensores de esas 12 bandas, pues aquí estará muy perturbada. Y no solo eso, sino también la sombra de las nubes, que también va a modificar ese píxel de entrenamiento. De hecho, si lo vemos en una gráfica, pues puede que en periodos de varias semanas pues no tengamos información, o información con unos valores muy extraños fuera de la gráfica, ¿no? de esa gráfica. Entonces lo que hacemos es procesos de interpolación de información cuando tenemos esta problemática. ¿Cómo lo hacemos? Pues en vez de suministrarle a la red esas 70 imágenes, troceamos cada 15 días, dándole una media de esos 3 valores y además interpolar cuando no tenemos valor de esa media. ¿Vale? Hemos hecho varias pruebas y esto ha funcionado. ¿Vale? Nos va muy bien. Acertamos mucho más de esta forma. ¿Qué es lo que hemos hecho actualmente? Pues lo que hemos hecho es un visor. Este visor queda muy chulo. Le sirve a los inspectores para mirar una parcela, además de forma retroactiva. Se puede mirar en 2018, de toda la información que tenemos, pero realmente no lo necesita la red neuronal para dar los resultados. ¿Me explico? Claro, si nos dan un listado con parcelas, nosotros lo que damos es un numerito de cómo se identifica cada uno de los píxeles de la parcela con lo que ha declarado. Este visor pues, le sirve solo a los inspectores que en vez de hacer trabajo de campo o además ver qué es lo que está pasando, lo que ha pasado en esa parcela. En pocos minutos os lo enseñaré, poco tiempo porque sabemos que estamos cansados. Entonces, como os decía, una parcela identificamos cada uno de los píxeles y nos dice, poniendo el umbral que queramos, cómo se identifica ese píxel con el cultivo que ha declarado. De hecho, le podemos aplicar cualquier modelo. Como tenemos aprendido los 154 modelos, nosotros a una finca le podemos seleccionar el modelo y ver cómo se ajusta al modelo que le estamos indicando. Cada uno de los píxeles, además. Y además generamos, bueno, eso lo vemos luego, generamos una imagen RGB de la evolución de la parcela en el tiempo. ¿Vale? Pero además es capaz de generar informes automáticos que sí que le sirve a la Consejería de Agricultura para justificar sus decisiones. ¿Vale? A los inspectores correspondientes, pues, le dan al visor, como están todos los cálculos hechos, de las parcelas que tenemos almacenadas, sacan los informes de la evolución del NDVI o de cualquier evolución de cualquier índice que se considere. En 2021 hemos generado 154 modelos de toda la provincia de Badajoz. Es que no se ve abajo. ¿Cómo se hace para ampliar pantalla? Sí, bueno, creo que era 1,5 millones de hectáreas en 2021. O sea, es muchísima información y todo eso estamos hablando de 70 imágenes durante todo el año. Claro, teníamos los modelos de todos estos cultivos, la mayoría de los cultivos de patrones,
Entonces se le ocurre a la consejería, oye, ¿por qué no me buscáis tabaco ilegal? Tabaco no declarado. Entonces lo que hicimos es hacer un barrido a ciega, píxel a píxel, por toda la zona de Talayuela, buscando en el tiempo, en esas 70 imágenes, cómo ha evolucionado, si ese patrón de las imágenes se correspondía con el tabaco. ¿Vale? O sea, ya no es lo que ha declarado, sino estamos buscando a ciegas de gente que no ha declarado. Pues se detectaron 137, creo que era, no, está ahí abajo, no me acuerdo, 135, unas ciento y pico parcelas de tabaco no declarado en la PAC, tabaco ilegal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es versátil? Una vez que tienen los patrones, digamos, almacenados y tenemos el software de recorte de parcelas o incluso de búsqueda a ciega en píxeles, se puede aplicar a cualquier cosa. Entonces, para finalizar, el proyecto está totalmente operativo. Es un proyecto desarrollado desde el principio por grupos de investigación de la Universidad de Extremadura y se usa para diferentes cosas. En principio, para la PAC de todo Badajoz, nos ha llevado muchos meses, digamos, el trabajo de máquina de preparar esa información. Se puede coger un informe de cualquiera de las parcelas declaradas y verlo, ver la evolución en el tiempo de esa parcela, ver cada uno de los píxeles de esa parcela, cómo se identifique con lo que ha declarado o con otro cultivo, y se aplica también a otros temas. La detección de tabaco ilegal y, por ejemplo, el cambio de actividad. Era crítico, era muy importante para la Junta de Extremadura saber cuándo una parcela, un recinto, ha cambiado de estar improductivo a productivo, porque ahí van a cobrar. Bueno, pues hemos hecho patrones específicos para sistemas que cambian de estar improductivo a estar productivo. ¿Vale? El 117 le llamo. ¿También para qué puede servir? Si tuviéramos información de producción, podríamos saber qué parcelas son más productivas con estos datos. Pero, digamos, eso cuesta más de conseguir, la producción de cada recinto. La evolución de las cosechas, se puede avisar al agricultor en tiempo real, si así se piensa, de cuándo se ha desviado su cultivo respecto a la media de otras parcelas. Como se pierde toda esa información, se puede aplicar ahí. ¿Vale? No, pues nada más. Os enseño brevemente el control T. Ahí estoy, y arriba, si le pongo IntelliPack. Unos minutos, y lo dejamos. Aquí está cogiendo, pues, esto es una media del NDVI, se puede coger cualquier otro índice, cualquier otro. Ya os digo, son 12 bandas y combinaciones de bandas que suelen usar los ingenieros agrónomos sobre todo para ver digamos, la curva de evolución de un cultivo. Se puede comparar con otro, pues, con girasol. Nos cuenta que lo que está haciendo aquí, está haciendo las medias. Aquí son las medias y la ubicación de todas las parcelas de girasol y maíz que tenemos almacenadas en el año 2019. Veis que esta es la curva de crecimiento del maíz frente al girasol. ¿Vale? Pero lo interesante está en que yo puedo ponerle el código en una parcela, me la dibuja en el mapa y me mira los píxeles con respecto al modelo que el señor haya declarado. Si yo le pongo, a ver cuál, tomate, olivar, este mismo. Mirad, esto es una parcela de tomate que ha declarado tomate el año 2019. Y esta es la control menos y quitará eso. Vale. Esta es la evolución fenológica de esta parcela. Veis que cada uno de estos elementos es un píxel. Si yo, mirad, este píxel en concreto, pues ese trozo, esos 100 metros cuadrados de este recinto, no se identifica con el patrón de tomate. Por ejemplo, estará en el linde, porque ahí no habrá crecido, porque no, o no habrá sembrado el señor. Y además podemos ver la evolución
de las imágenes de satélite en diferentes fechas. Veis que hay muchas nubes, ¿no? Pero veis la evolución, se puede ver la evolución, el crecimiento de ese cultivo a lo largo del año. Esta imagen es sintética, está generada con el RGB de 3 de las bandas de las 12 bandas. Pero se puede generar cualquier tipo de imagen, por ejemplo, este NDVI, que lo que viene a decir el NDVI, pues un poco el verdor, ¿no? ¿Veis? Se puede ver también, los que sepan, pues sabrán apreciar cómo va creciendo el cultivo, o infrarrojo, y haremos lo que nos pidan, ¿eh? Nos da igual hacer mezclas de... Estos son todos mezclas de bandas o bandas puras. No soy capaz, soy especialmente torpe. Este infrarrojo. Es decir, que el sistema es versátil para coger una parcela, coger la evolución fenológica, se pueden poner grados para que el patrón identifique al cultivo, ser más exigente para identificar al cultivo, es decir, que es realmente lo que ha dicho el agricultor o no, y también permite generar imágenes de forma automática. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, que esta parcela de maíz se identifica un 99% con lo que ha declarado y que tiene una desviación de 1,45. Y permite generar informes de manera automática, que puede tardar, ¿vale?, de cada una de las parcelas. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece. ¿Alguna cuestión? ¿Tenéis que estar quedado? ¿Lo tenéis aquí o no? Hablar de las bandas de tendencia sí puede ser útil para las nubes. Realmente no, lo perturba. Estamos intentando introducir también, meter en ese píxel de ejemplo de aprendizaje, no solo Sentinel-2, sino también Sentinel-1, que va con radar, que es inmune al... Entonces, juntar como ejemplo de entrenamiento las 12 bandas del Sentinel-2 más las bandas de Sentinel-1. Es el proyecto, digamos, para el próximo año. Sí. Sí, quizá es lo más complicado al ser el tipo de red neuronal que es, pues que no tienes información real, Claro. Interpretable. Claro. Pero a lo mejor condicionarlo con algún otro clasificador, por lo menos pueda saber por qué te lo estás clasificando así, también podría ser una línea futura. Puede ser de... Claro, lo que comenta Pablo con razón es, claro, el Deep Learning es que es deep. Es decir, que ha aprendido, que acierta muchísimo, 98%. Pero no sabemos qué es lo que está mirando. Igual eso lo está mirando 2 meses en 2 bandas. Y con eso ya tiene información suficiente. O le metes otro par de otro conjunto de imágenes, tienes que volver a empezar a hacer todo el proceso. Claro, todo el proceso. Claro. Entonces ahí a lo mejor combinarlo con otros clasificadores. Sí. Random Forest. Tengo un... Te permite interpretar un poco qué es lo que está ocurriendo ahí con toda esa información. Sí. Random Forest tiene un proyecto fin de carrera que, utilizando estos datos, los resultados son similares, un poco menores, ¿eh? Pero también da buenos resultados Random Forest. Y sabes qué características tienes, aprendes un poco del sistema. Sí. Sabes que te da muy bien, claro. Es muy rápido. Claro. Claro, pero la Junta no quiere saber realmente que... Claro, dice, oye, dime si este señor está cultivando lo que declara. Entonces, el objetivo era ese. Quizá para otros casos fuera más interesante saber realmente cuál es la banda importante o cuáles los meses significativos. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Adolfo. Gracias.